Hermanas y hermanos, estamos ya en la penúltima noche, diríamos así, de esta novena de Navidad, porque la última sería mañana, ¿verdad? En cuanto a los días. Sin embargo, para nosotros, según los temarios que hemos trazado, sería la última noche, porque ya mañana en la noche celebraremos lo que llamamos la misa de gallo, o el nacimiento del niño Dios. Esta noche el Evangelio obviamente nos habla de aquel gran acontecimiento que había ocurrido con aquella familia, Zacarías y su esposa, quienes a lo largo del tiempo no han podido tener hijos porque su mujer era estéril. Sin embargo, Dios hace cumplir su promesa de que habría un mensajero delante de Dios. Y este nacimiento que contemplamos en el Evangelio es el nacimiento del mensajero, el que debía anunciar el camino, el que debía preparar ese momento de glorificación y de alabanza al Señor para el nacimiento del Hijo de Dios. ¿Qué tema nos ha tocado esta noche? La fe. ¿Qué tiene que ver la fe con el Evangelio? Algo tendrá que ver. Obviamente que sí, porque Zacarías no tuvo fe, estaba sin palabra o estaba mudo, ¿no es cierto? Porque cuando se le apareció en el lugar santo, cuando él estaba de turno para ofrecer la ofrenda, él pierde el habla por no haber creído este acontecimiento tan importante. Y entonces, al proclamar ya el nombre que Jesús dio para este mensajero suyo, para este enviado suyo, entonces Zacarías recobra el habla. Se dice, se sueltan las lenguas y empieza a proclamar y alabar la grandeza del Señor. Ahí tenemos el cántico evangélico. Bendito sea el Señor Dios de Israel, ¿no? Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y todas las mañanas rezamos el cántico evangélico que magnifica, alaba y glorifica el nombre del Señor, que resalta la gracia, el amor de Dios que se ha derramado en medio de su pueblo. Y entonces nos quedamos con eso de nuestro tema, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué es para nosotros la fe? ¿De dónde viene la fe? ¿De dónde procede la fe? Como anécdota, hermanos, alguien por ahí le habían preguntado ¿qué es la fe? Y él respondió, la fe es, les va a causar un poco chistoso, prepárense. ¿Cómo es eso? Van a decir. Él dijo, la fe es un cuchillo sin mango y sin filo. ¿Qué les parece? Estamos partiendo de una anécdota. Un cuchillo sin cabo, sin mango y sin filo. Eso es nada. O sea, la fe, obviamente, desde la teología, es una virtud teologal. Una virtud teologal, encontramos nosotros que las virtudes teologales son, ni así me contestan. Hasta se los doy en la chanchilla y ustedes no contestan.
Tenemos 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y entonces esta noche nos toca hablar sobre la fe. Vamos a dar algunas características de la fe. En principio, la fe procede de Dios. El origen de la fe es Dios. Quien nos da la fe es Dios. Fíjense aquí, el hombre no tiene la fe, sino es por la gracia de Dios. Encontramos por eso en la Biblia que nos enseña que la salvación y como la fe son dones de Dios. Por ejemplo, en la carta a los Efesios, capítulo 2, 8, o como en el libro de los Hebreos 12:1, encontramos puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, la fe proviene de Dios, la fe es un don de Dios. La fe nos los ha regalado Dios, o Dios ha puesto en nuestros corazones la fe para poder confiar en Él, para poder creer en Él. Entonces, el origen o de donde proviene la fe es Dios mismo. Ahí tiene sentido cuando decimos nosotros, Dios nos amó primero. Como nos amó primero Él y no lo hemos amado nosotros, Él nos regala la fe para que podamos creer en Él y podamos confiar en su amor. Pero también al provenir la fe desde Dios, esta fe también lo adquirimos en la lectura de su palabra. Porque nosotros conocemos a Dios por medio de su palabra y nos informamos o nos formamos por medio de la palabra. Porque ¿dónde sabemos nosotros que Dios nos ha regalado la fe? Así como hemos hecho alguna referencia, encontramos en la palabra de Dios mismo. Porque la palabra de Dios, dentro de lo que es el canon bíblico, nos dice que la fe proviene de Dios, la fe es un don de Dios. Por tanto, nosotros tenemos como base la palabra de Dios, la lectura, la meditación de la palabra de Dios para encontrar la fe o para aferrarnos a la fe. Otra cosa, hermanas y hermanos, la fe produce gozo en nuestros corazones. Porque en la medida que nosotros confiamos en Dios, nos gozamos en el amor de Dios. En la medida que confiamos y creemos en Dios, nos gozamos en el amor de Dios. Porque la persona que no cree y que no confía en el amor de Dios, no lo disfruta de las cosas de Dios. Es decir, no se goza en el amor de Dios. Dios es el Todopoderoso porque nos ha regalado la fe. Dios sabemos que es el Todopoderoso porque por medio de la fe. ¿Cómo saber que Dios es el Todopoderoso? Sin la fe es imposible. Y entonces, la fe produce gozo, produce gozo espiritual en nuestros corazones, y porque creemos en Dios, como dije, nos gozamos en su amor, en su misericordia. Por tanto, como la fe produce gozo en el corazón del hombre, es contraria a la duda. Acuérdense, por eso yo cada vez menciono y digo, yo no sé si de verdad creemos en Dios, porque cuando tenemos que emprender una actividad o un emprendimiento, directamente decimos, ¿será que Dios me va a bendecir? Esto es una duda. ¿Será que me va a ir bien? Estas son las preguntas. Pero la pregunta de fondo es, ¿por qué esta persona se pregunta
o por qué duda si le va a ir bien o si Dios le va a bendecir si dice que tiene fe? Yo cuántas veces por eso digo, ¿por qué tienes que dudar? ¿Por qué no puedes comenzar a obrar en nombre del Señor si tú crees en Dios? Porque si tú crees en Dios y vas a hacer o emprender el negocio, la actividad que quieras hacer en nombre del Señor y vas a hacerlo según la voluntad de Dios, pues te va a ir bien. ¿Por qué? Porque confías en Dios, porque Dios va a bendecir ese emprendimiento. Y esto es fe, confiar. Entonces, en otras palabras, tenemos ahorita otra palabra, la fe es confianza. Y tenemos que tener muy en cuenta esta situación, hermanas y hermanos, porque pues si nosotros creemos, aceptamos la gracia de Dios, entonces vamos a actuar con seguridad. En la Biblia mismo dice claramente, pidan ustedes como si mi Padre del cielo ya se los hubiera dado. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pidan con toda la certeza de que la gracia de Dios se va a manifestar, de que Dios va a obrar con amor, va a obrar de manera admirable, va a hacer su obra. Pero si nosotros no tenemos fe, entonces vamos a estar con eso. ¿Será que Dios me va a bendecir? ¿Será que Dios quiere que haga esto? ¿Será que Dios? Y vamos a continuar con la duda. Por eso necesitamos tener certeza en la gracia de Dios, porque somos hijos de Dios y Dios nos ha regalado la fe. Otro de los puntos es que la fe produce confianza o esperanza, perdón, ya había dicho confianza. La fe produce esperanza. Yo espero, por ejemplo, como hijo de Dios, porque creo ser salvado por el amor de Dios. Y aquí comienza todo el trayecto, nuestra peregrinación hacia la salvación. Porque todos nosotros estamos en este lugar, porque todos nosotros alabamos al Señor, porque todos nosotros honramos el santo nombre de Dios, porque creemos que vamos a ser salvos por Jesucristo nuestro Señor. Y por eso decimos que Jesucristo es el único camino, verdad y vida, el único camino para conducirnos al Padre o para heredar la vida eterna. Hermanas y hermanos, entonces la fe produce esperanza. Encontramos, por ejemplo, en el libro de los Romanos, que dice, tenemos entrada por la fe y a esta gracia y nos glorificamos en la esperanza de la gloria de Dios. El hecho de que la fe produzca esperanza y confianza, como ya hemos dicho, entonces la fe produce paz en nuestros corazones. Los hijos de Dios tienen paz en sus corazones en la medida que confían en el amor, en la gracia de Dios, en la medida que confían que Dios está siempre con ellos. Y por eso para nosotros la desesperanza o la desesperación no tendría que haber en nuestros corazones. Porque la desesperación es contraria a la paz. Por eso también la paz es una virtud que nos lleva a la santidad. Cada vez en el Evangelio leemos esto, ¿no? El primer anuncio para el encuentro o para el anuncio de la buena noticia dada a los apóstoles, a los discípulos también, es esto: la paz esté con ustedes. Es decir, el decir que la paz esté con ustedes es como decir, Dios habita en sus corazones, Dios está con ustedes. Entonces, esta paz que habita en el corazón de los hijos de Dios, obviamente proviene de la fe. Otra situación, hermanos, encontramos en la Biblia que la fe no es algo vacío o algo que no se puede probar. La fe se prueba por el amor de Dios.
La fe se puede probar y por eso testificamos la obra, la gracia de Dios que actúa en cada hijo suyo. Ustedes saben muy bien y por la experiencia de vida que tienen, entonces con mucha facilidad podemos nosotros probar la fe. Los testimonios sobre todo. ¿Por qué oramos por un enfermo? ¿Por qué intercedemos por un familiar, por un amigo? ¿Por qué intercedemos por nuestros difuntos? ¿No es cierto? Porque confiamos en el amor de Dios, en su misericordia, ¿no? Y que esta gracia va a actuar en nuestros corazones, va a actuar en la vida de nuestros hermanos. Cada testimonio que ustedes pueden dar de cada experiencia de ese amor de Dios es claro que en la fe se puede probar. Si yo tengo fe, pues actúo según la fe y la gracia de Dios es real en mi vida y hace obras maravillosas. Esto es la forma de probar la gracia de Dios. El testimonio de vida, el testimonio de los milagros que cada uno conoce. Hermanas y hermanos, esto es la forma de probar. Por eso se puede probar. No es algo que no se pueda probar, algo de palabras simplemente, sino se puede probar el amor de Dios con los testimonios. Por otro lado, si la fe produce confianza, si la fe produce paz en el corazón del hombre, entonces la fe produce frutos en el corazón del hombre. Obviamente esos frutos son o se pueden demostrar o se pueden mostrar al otro o los demás personas pueden verlo. Estamos mal con el sonido, ¿no? Por medio de los testimonios, ¿no? Y los frutos también. Entonces ya mencionamos lo que viene, lo que sale de la fe. Por ejemplo, el gozo hemos dicho, la fe hemos dicho, la esperanza hemos dicho, la confianza hemos dicho. Es decir, entonces podíamos decir también con mucha facilidad que la fe, al producir frutos, pues demuestra esa grandeza, ese poder de Dios. ¿Qué más podemos decir de la fe? Vamos a entrar un poco con lo que hemos empezado para cerrar. Hemos dicho que la fe es una de las 3 virtudes teologales, ¿no es cierto? Santo Tomás de Aquino, cuando explica las 3 virtudes teologales, él dice, la fe, todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos mencionado, pues nos sirve solamente para la vida en el mundo. La fe solamente le sirve al Hijo de Dios en su peregrinar, es decir, en este mundo. Cuando ya consigamos la salvación eterna, no será necesario la fe. ¿Por qué? Porque solamente se cree en aquello que no se ve y se cree en aquello que no se tiene. Y nosotros creemos, es decir, tenemos fe porque todavía no tenemos la salvación y no tenemos todavía el amor definitivo y absoluto de el amor de Dios. ¿No? Un poco he hecho tautología por ahí. Es decir, nosotros creemos en Dios, pero no vivimos todavía la plenitud del amor de Dios. Vivimos, dice Santo Tomás de Aquino, cuando habla del amor, nosotros, el hombre vive simplemente pequeñas manifestaciones del amor de Dios. Lo que conocemos del amor nosotros en esta vida no es nada todavía frente a la plenitud del amor de Dios que vamos a tener en la otra vida, es decir, cuando consigamos la salvación. Pero Santo Tomás de Aquino concluye, esta fe no será necesario cuando ya estemos en la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ya tendremos en lo que hemos creído y en lo que hemos esperado, y entonces ya nos estamos gozando del amor de Dios y por tanto no tenemos que esperar nada y no tenemos que creer nada, porque ya se hizo la manifestación de la gloria de Dios en su plenitud.
Lo que interesa para nosotros es esto, que en este mundo, mientras vivimos en este mundo, como hijos de Dios, sepamos valorar, sepamos creer, sepamos crecer en la fe, para tener presente, para poder glorificar, para poder honrar el amor de Dios. Aunque, volviendo a Santo Tomás de Aquino, ese amor que experimentamos son apenas pequeñas manifestaciones. La plenitud del amor de Dios lo gozaremos entonces en la vida eterna. Vamos a cesar.